en la primavera del año 1241, bajo cielos oscuros de tormenta en Silesia. La fuerza de caballería más grande que el mundo jamás había visto se enfrentó al último ejército desesperado de Europa, en una batalla que decidiría si la civilización cristiana sobreviviría o desaparecería bajo los cascos mongoles. Los exploradores llegaron al amanecer, medio muertos de agotamiento, con sus caballos temblorosos y cubiertos de espuma. Trajeron noticias que convirtieron la sangre en agua helada en las venas de cada príncipe, obispo y caballero, reunido en los salones de piedra de Breslavia. Los mongoles se acercaban, no como un rumor lejano susurrado a lo largo de las rutas comerciales, ni como un terror abstracto de las crónicas de tierras distantes. Se encontraban a 3 días de camino, moviéndose más rápido que cualquier ejército que se recordara, quemando todo a su paso. Era abril del año 1241 y Europa del Este estaba agonizando. Durante 2 años, la tormenta mongola había barrido hacia el oeste como la ira de un dios colérico. Habían destrozado los ejércitos de la Rus, reducido Kiev a cenizas y cruzado los montes Cárpatos en invierno. Una hazaña que las mentes militares consideraban imposible. Hungría ya sangraba bajo sus cascos. Polonia se había convertido en una carretera de cenizas y aldeas abandonadas. Y ahora se dirigían hacia Silesia, hacia los ricos principados alemanes, hacia el corazón mismo de la cristiandad latina. El duque Enrique II de Silesia, llamado Enrique el Piadoso, se encontraba en el centro de una pesadilla. Tenía 37 años de edad. Era devoto, cauteloso. Un hombre que había pasado su vida gestionando la delicada política de una provincia fronteriza. Se había preparado para guerras con otros príncipes cristianos, para disputas de sucesión y territorio. No se había preparado para esto. Los mongoles traían algo a lo que Europa nunca se había enfrentado: un sistema militar perfeccionado a lo largo de generaciones de conquista. Combinaban velocidad, disciplina y una sofisticación táctica que hacía que los ejércitos feudales europeos parecieran turbas armadas. Se movían en columnas coordinadas. Se comunicaban con flechas de señales y banderas. Fingían retiradas que atraían a los enemigos hacia zonas de aniquilación y empuñaban arcos compuestos que podían perforar la cota de malla a 200 pasos. Habían conquistado más territorio en 20 años de lo que Roma había logrado en 2 siglos. Y ahora, en los campos verdes de Silesia, estaban a punto de colisionar con todo lo que la Europa cristiana podía reunir para una última resistencia desesperada. Enrique reunió sus fuerzas: caballeros de Polonia, Silesia y Moravia, caballeros teutónicos con sus sobrevestas blancas y cruces negras, caballeros templarios de rojo y blanco, hombres de las ciudades mineras y centros comerciales, voluntarios franceses que habían llegado al este en busca de gloria. Un ejército de retazos unido únicamente por el terror y la fe. Quizás 20.000 hombres. Tal vez 25.000. Las crónicas difieren, pero todas coinciden en una cosa: no era suficiente. La fuerza mongola que se aproximaba bajo el mando de Kaidu y Baidar, nietos del propio Genghis Khan, sumaba entre 20.000 y 30.000 hombres. Pero los números importaban menos que la calidad. Eran hombres nacidos en la silla bola de montar, que podían disparar flechas mientras galopaban a toda velocidad, que habían perfeccionado el arte de la guerra como una ciencia, mientras Europa todavía pensaba en la batalla como una prueba de valor individual. El 9 de abril del año 1241, los 2 ejércitos se encontrarían cerca de la aldea de Legnica, en campos llanos interrumpidos por bosques dispersos y arroyos suaves. Lo que allí sucedió resonaría en toda Europa durante generaciones. Sería recordado como el día en que la cristiandad mantuvo la línea incluso mientras se rompía. El día en que Europa descubrió que ya no era el centro del mundo, que ya no era militarmente suprema, que ya no estaba segura tras los muros de la fe y la tradición feudal. Esta es la historia de esa batalla. De un valor que no pudo superar la realidad. De un ejército que luchó
hasta el último aliento contra un enemigo que no podían comprender. Del momento en que el este y el oeste colisionaron, y el futuro de un continente pendió del filo de una espada mongola. La tormenta llegaba, y ya no quedaba ningún lugar donde huir. Para comprender el terror que se apoderó de Europa en el año 1241, hay que entender en qué se habían convertido los mongoles. 40 años antes, eran tribus dispersas que luchaban por fragmentos de pastizales. Entonces llegó Temujin, el hombre que se convertiría en Genghis Khan. Y todo cambió. Unificó a las tribus mediante una combinación de genio, brutalidad y visión. Creó una maquinaria militar como ninguna otra que el mundo hubiera visto, y luego la dirigió hacia el exterior. Para el año 1241, el imperio mongol se extendía desde Corea hasta las puertas de Viena. Era el imperio de tierras contiguas más grande de la historia de la humanidad, y lo había logrado mediante una conquista calculada y sistemática que combinaba la guerra psicológica con la excelencia militar. Los mongoles no luchaban como los europeos. No creían en el honorable combate singular, ni en la idea de que la caballería debía cargar de frente contra las líneas enemigas. Luchaban con disciplina, engaño y una potencia de fuego devastadora. Sus arcos compuestos, hechos de cuerno, madera y tendones, podían perforar armaduras a distancias que los arqueros europeos no podían alcanzar. Utilizaban la movilidad como arma, rodeando y hostigando al enemigo hasta que éste rompía la formación o se agotaba, para luego golpear con precisión coordinada. También utilizaban el terror como política. Las ciudades que resistían eran aniquiladas de forma tan completa que la hierba crecía sobre las ruinas. Las ciudades que se rendían a veces eran perdonadas, pero sus poblaciones a menudo eran dispersadas o esclavizadas. El mensaje era claro: resiste y muere, o sométete y sobrevive. Funcionó. El miedo viajaba más rápido que los propios ejércitos mongoles. En el año 1237, dirigieron su atención hacia Europa. La invasión comenzó con la Rus, el conjunto de principados centrados en torno a Kiev que un día se convertirían en Rusia y Ucrania. Los príncipes de la Rus, orgullosos y fracturados, no pudieron unirse contra la amenaza. Los mongoles los destruyeron uno por uno. Kiev, la ciudad dorada, la madre de la civilización rusa, cayó en diciembre del año 1240 tras un asedio que la dejó convertida en un páramo humeante. Desde allí, el ejército mongol se dividió en múltiples columnas, una característica de su arte operacional. Una fuerza se dirigió al sur, hacia Hungría. Otra avanzó hacia el oeste a través de Polonia, hacia Silesia y los principados alemanes más allá. El comandante del empuje del norte era Kaidu, nieto de Genghis Khan y un general experimentido que había luchado en campañas desde China hasta el mar Caspio. Con él cabalgaba Baidar, otro de los nietos de Genghis, y un cuadro de oficiales que habían aprendido la guerra de la dinastía conquistadora más grande de la historia. Se movían con una velocidad aterradora. Los ejércitos europeos avanzaban lentamente, a duras penas 10 millas al día, lastrados por carros de suministros y caballeros con armadura sobre caballos pesados. Los mongoles promediaban 25 o 30 millas, a veces más. Cada guerrero llevaba varios caballos, cambiando entre ellos para mantener el ritmo. Llevaban carne seca y leche de yegua, viviendo de la tierra y de su propia eficiencia. No eran un ejército en el sentido europeo. Eran una migración de depredadores. Para la primavera del año 1241, habían labrado un camino de destrucción a través de Polonia. Sandomierz ardió. Cracovia ardió. Chmielnik ardió. En cada caso, el patrón era el mismo: aproximación rápida, asedio breve o asalto directo, aniquilación o dispersión de los defensores. Y luego hacia el siguiente objetivo. Los mongoles no ocupaban, destruían, saqueaban y seguían adelante.
Las noticias de cada desastre llegaban a los principados occidentales como golpes de martillo. Los refugiados inundaban Silesia y Bohemia, trayendo relatos de horror. Ciudades enteras reducidas a cenizas. Poblaciones masacradas o arrastradas en cadenas. Un enemigo que se movía como el viento y golpeaba como el rayo. Guerreros que podían disparar flechas con una precisión imposible desde caballos al galope. Tácticas que no tenían sentido para las mentes militares europeas. La respuesta de Europa fue el caos. No había una defensa unificada, porque no había una Europa unificada. El Sacro Imperio Romano Germánico era un mosaico de príncipes y obispos que pasaban más tiempo luchando entre sí que cooperando. Polonia estaba dividida entre varios duques. El rey de Hungría, Bela IV, envió mensajes desesperados suplicando ayuda. Pero la ayuda tardaba en llegar o no llegó o llegaba en absoluto. El propio Papa, Gregorio IX, convocó una cruzada contra los mongoles. Pero las cruzadas llevaban tiempo para organizarse. Y el tiempo era lo único que Europa no tenía. Los mongoles no estaban esperando a que la Europa cristiana se movilizara. Ya estaban a las puertas. El duque Enrique II de Silesia comprendió que si los mongoles no eran detenidos, continuarían hacia el oeste, hacia Bohemia, Baviera y, finalmente, el Rin. Todo caería. Cada ciudad, cada reino, cada iglesia, todo el edificio de la civilización cristiana se derrumbaría como una casa construida sobre arena. Hizo un llamamiento para una coalición y los hombres respondieron. Enrique el Piadoso no era un rey guerrero en el sentido romántico. Era conocido por su piedad. De ahí su epíteto. Y por su patrocinio a la Iglesia. Había fundado monasterios, apoyado a los cistercienses y gobernado su ducado con la mirada puesta en mantener la paz con sus vecinos. Pero en la primavera del año 1241, la paz era un lujo que nadie podía permitirse. La noticia del avance mongol se extendió por los principados alemanes como la pólvora. Enrique envió llamamientos urgentes a cada potencia cristiana a su alcance. A sus parientes en otros ducados polacos. Al rey de Bohemia, Wenceslao I, quien comandaba un ejército grande y experimentado. A los caballeros teutónicos. La orden religiosa militarizada que había conquistado territorios en Prusia y el Báltico. A cualquiera que quisiera escuchar. La respuesta fue dispar. El rey Wenceslao aceptó acudir, pero su ejército se estaba reuniendo lentamente. Prometió marchar hacia el norte desde Bohemia con unos 50.000 hombres. Una fuerza enorme que podría inclinar la balanza, pero movilizar ejércitos feudales requería tiempo. Los caballeros debían ser convocados desde sus tierras. Los suministros debían ser reunidos. Los acuerdos debían ser negociados. Llevaría días, tal vez semanas. Enrique decidió que no podía esperar. Los mongoles se movían demasiado rápido. Si se demoraba hasta que llegara Wenceslao, el enemigo podría evitarlo por completo y asolar Bohemia por la retaguardia, o dar media vuelta y atrapar para ambos ejércitos por separado. Cada día de espera significaba otra ciudad quemada. Otros 1.000 hombres muertos o esclavizados. Eligió interceptarlos. Su ejército se reunió en Legnica, una ciudad fortificada en las llanuras de Silesia. Era una fuerza de coalición extraída de toda la región. Los caballeros polacos, el núcleo de la fuerza de Enrique. Caballería pesada con cota de malla, plera y placas. Armada con lanzas y espadas. Entrenada en la tradición europea de las cargas de choque. Estos hombres eran la élite militar de su sociedad, criados desde la infancia para luchar a caballo, atados por códigos de honor y caballería. Eran valientes, devotos y estaban acostumbrados a luchar contra otros cristianos en guerras limitadas y ritualizadas. Nunca se habían enfrentado a un enemigo como los mongoles. Los caballeros teutónicos
Eran una fuerza de élite de monjes guerreros. Una de las mejores caballerías pesadas de Europa. Disciplinados, fanáticos, totalmente comprometidos. Vestían sobre vestas blancas, blasonadas con cruces negras, y luchaban con la sombría eficiencia de hombres que creían que la muerte en batalla era un camino al cielo. Estos eran hombres que habían luchado contra paganos en el Báltico, que habían conquistado territorios mediante la conquista sistemática y la conversión. Sabían cómo luchar y cómo morir. Los templarios. Otra orden militar presente en menor número pero igualmente renombrada. La cruz roja sobre blanco era uno de los símbolos más temidos de la cristiandad, pero su experiencia estaba en Tierra Santa, luchando contra los sarracenos en guerras de desierto. Esto era diferente. Las llanuras de Silesia no eran los desiertos de ultramar, y los mongoles no eran los sarracenos. Mineros y villanos. Infantería reclutada de las ciudades mineras de oro y plata de Silesia. No eran levas campesinas arrastradas a la fuerza desde sus campos. Eran trabajadores cualificados. Muchos de ellos colonos alemanes que tenían cierta experiencia con las armas y la disciplina. Llevaban lanzas, hachas y ballestas. Sabían cómo trabajar juntos, cómo seguir órdenes. No eran caballeros, pero tampoco eran chusma. Nobles moravos y de la pequeña Polonia. Junto con contingentes adicionales de territorios vecinos, algunos liderados por los parientes y aliados de Enrique. Hombres como Boleslao de Moravia, que trajo su propio séquito de caballeros y soldados. Hombres que tenían sus propias tierras y ambiciones, pero que comprendían que si Silesia caía, ellos serían los siguientes. En total, tal vez de 20.000 a 25.000 hombres. Era el ejército más grande que Enrique podía reunir. Representaba el poder militar de toda una región y, aún así, era más pequeño. Menos experimentado y menos coordinado que la fuerza que avanzaba hacia ellos. Los mongoles se acercaron desde el este. Los exploradores informaron de múltiples columnas convergiendo, moviéndose con una precisión inquietante. Ya habían demostrado su perspicacia táctica, fingiendo un avance hacia Breslavia, para luego virar hacia el norte cuando Enrique se movió para bloquearlos. No eran una horda sin mente. Estaban ejecutando un plan de campaña desarrollado durante décadas de conquista. El 8 de abril, las dos fuerzas se aproximaron. Enrique eligió su terreno con cuidado. El campo de batalla cerca de Legnica consistía mayoritariamente en tierras de labranza llanas, interrumpidas por algunos arroyos y manchas de bosque. No era ideal para la defensa. No había colinas o ríos significativos para afianzar una posición. Pero era lo suficientemente abierto para la caballería. Y el ejército de Enrique dependía de las cargas de caballería pesada. El suelo era lo suficientemente firme para los caballos acorazados. Los campos eran lo suficientemente amplios para desplegar las formaciones. Dispuso sus fuerzas a la manera tradicional europea. Caballeros en el centro y en las alas. Infantería de apoyo. Estandartes alzados en alto. Las cruces de las órdenes teutónica y templaria ondeaban junto a los estandartes de la nobleza polaca y silesia. El estandarte del dragón de Polonia chasqueaba al viento. Se veía impresionante. Miles de hombres acorazados a caballo. El acero reluciendo bajo el sol de primavera. El poder militar acumulado de la Europa cristiana. Enrique colocó a los caballeros teutónicos en el ala derecha, donde su disciplina sería más valiosa. Los templarios aseguraron la izquierda. Sus propios caballeros polacos ocuparon el centro, donde él cabalgaría al frente. La infantería formó bloques detrás de la caballería, lista para apoyar o servir como punto de reunión si la carga flaqueaba. Los sacerdotes se movían entre los hombres, bendiciendo armas, escuchando confesiones, ofreciendo oraciones por la victoria. El ambiente era tenso, pero no carecía de esperanza. Estos hombres tenían fe. ¿Tenían armaduras?
Tenían la tradición de la caballería, el peso de 1000 años de cultura militar europea. Creían que el valor y la rectitud prevalecerían, mientras el sol se ponía el 8 de abril y las hogueras salpicaban los campos. Cada hombre en ese ejército conocía la verdad bajo la esperanza. Estaban superados en número, superados en táctica, y enfrentándose a un enemigo cuya reputación de invencibilidad se extendía más rápido que las propias columnas mongolas. Enrique pasó la noche en oración. Era un hombre devoto y tenía que creer, que Dios no abandonaría a la cristiandad en su hora de necesidad. Rezó pidiendo fuerza, sabiduría y victoria. Rezó por su esposa Boe e hijos, por su ducado, por la gente que había jurado proteger. Al otro lado del campo, en el campamento mongol, no había ansiedad, solo preparación. Los comandantes mongoles Kaidu y Baidar celebraron consejo con sus oficiales. Habían luchado a través de continentes. Habían destruido ejércitos más grandes que este en terrenos más difíciles que estas llanuras silesias. Sabían exactamente lo que harían. Los mongoles luchaban bajo un sistema de organización decimal, unidades de 10, 100, li y 10.000. Cada una conocía su papel. Cada una conocía las señales. Utilizarían la movilidad y la arquería para romper la formación europea. Luego fingirían retiradas para sacar a los caballeros de su posición y, finalmente, lanzarían ataques coordinados para rodear y aniquilar. Lo habían hecho 100 veces antes. Contra la dinastía Jin en China, contra el imperio Corasmio en Asia Central, contra los ejércitos de la Rus, contra los húngaros en el río Sajó. Las tácticas funcionaban. El sistema funcionaba. Todo lo que quedaba era la ejecución. Al caer la noche del 8 de abril del año 1241, los dos ejércitos durmieron. O lo intentaron. Algunos rezaron, otros afilaron armas. Algunos miraron hacia la oscuridad y se preguntaron si verían otro amanecer. Mañana, la tormenta estallaría. El 9 de abril del año 1241 comenzó con niebla. Una bruma densa rodó por los campos, envolviendo la llanura de Silesia en gris. La visibilidad era escasa. El aire era frío y húmedo. Desde el campamento europeo, apenas se podían ver 100 pasos. Desde el campamento mongol, lo mismo. Para Enrique y sus comandantes, la niebla era un presagio. Significaba que no podían ver los movimientos del enemigo. Significaba que los mongoles podían maniobrar sin ser vistos, posicionar a sus letales arqueros a caballo, preparar emboscadas o movimientos de flanqueo sin ser detectados. Para los mongoles, la niebla era irrelevante. Tenían exploradores por todas partes. Habían perfeccionado la comunicación mediante banderas de señales, flechas y cuernos. La niebla no los confundía a ellos, confundía a sus enemigos. Eso era suficiente. Los ejércitos se formaron en el gris amanecer. La coalición de Enrique se reunió en el orden de batalla tradicional. Una masa central de caballería pesada, flanqueada por alas de caballeros y apoyada por bloques de infantería. Los estandartes colgaban inertes en el aire, todavía húmedo. Los caballos pateaban y bufaban, su aliento visible en el frío. Los hombres ajustaban sus armaduras, apretaban correas, murmuraban oraciones. Los mongoles se formaron en su característica línea dispersa, múltiples unidades extendidas por un frente amplio, manteniendo distancia entre las formaciones para permitir maniobras rápidas. Montaban caballos ligeros, más pequeños que los destreros europeos, pero más rápidos y resistentes. Cada guerrero llevaba un arco compuesto y una aljaba de flechas, junto con un sable, una lanza y, a veces, un lazo para arrastrar a los enemigos de sus sillas. La línea frontal mongola era engañosamente delgada. Parecía que podía romperse fácilmente.
Eso era intencionado. Detrás de la línea frontal, ocultas por la niebla y el terreno, se encontraban unidades de reserva listas para explotar cualquier brecha, atacar cualquier debilidad, convertir cualquier éxito europeo en una trampa. Nadie sabe quién atacó primero. Algunas crónicas dicen que los europeos avanzaron, reacios a esperar en la niebla a un enemigo que podría estar maniobrando a su alrededor. Otras dicen que los mongoles iniciaron el combate con una lluvia repentina de flechas desde la bruma, diseñada para provocar una reacción. Lo que es seguro es que a media mañana ambos ejércitos estaban trabados en combate y, desde los primeros momentos, las cosas fueron mal para los cristianos. Los arqueros mongoles abrieron fuego a distancias que los europeos no podían igualar. Los arcos compuestos, perfeccionados durante siglos en las estepas, podían lanzar flechas a 200 pasos o más con fuerza suficiente para perforar la malla. Los mongoles cabalgaban en formaciones de media luna, dando vueltas al borde del alcance efectivo, lanzando descarga tras descarga sobre las compactas líneas europeas. El sonido era como lluvia sobre un tejado, pero más duro, más agudo. Miles de flechas cayendo del cielo. Los caballeros polacos, acorazados pero no invulnerables, comenzaron a sufrir bajas. Las flechas encontraban huecos en la armadura, las articulaciones, el cuello, el rostro donde las viseras estaban alzadas. Golpeaban a los caballos en el pecho, en las patas, en los flancos vulnerables. Los hombres caían. Los caballos relinchaban y se encabritaban, derribando a sus jinetes. Las pulcras formaciones empezaron a deshilacharse. Los ballesteros europeos intentaron devolver el fuego, pero sus armas eran más lentas de recargar y tenían menor alcance. Lograron derribar igual a algunos jinetes mongoles, pero por cada uno que alcanzaban, una docena de flechas regresaban en respuesta. La infantería, de pie en bloques cerrados detrás de la caballería, alzó sus escudos e intentó capear la tormenta. Pero los escudos solo podían cubrir una parte. Allí también los hombres empezaron a caer. Los comandantes de Enrique hicieron lo que dictaba la tradición militar europea. Ordenaron una carga. Era la táctica central de la guerra medieval. Caballería pesada cabalgando rodilla con rodilla. Lanzas en ristre, chocando contra la línea enemiga con el peso y el ímpetu de la carne. El acero y la fe. Había ganado batallas durante 1000 años contra otros caballeros, contra la infantería, contra la caballería ligera. La carga era devastadora. Una muralla, de jinetes acorazados, moviéndose a pleno galope, era una fuerza imparable. Los mongoles lo habían estado esperando. Enrique dio la señal. Sonaron las trompetas. Los estandartes se inclinaron hacia adelante. Los caballeros polacos en el centro espolearon a sus caballos. Los caballeros teutónicos, en el ala derecha, avanzaron en perfecta formación. Una muralla blanca con cruces negras. Los templarios a la izquierda avanzaron con la furia disciplinada de los monjes guerreros. Miles de cascos comenzaron a batir el suelo. La carga comenzó lentamente, al trote, luego al galope corto. Los caballos necesitaban distancia para ganar impulso. Los jinetes se inclinaron hacia adelante, con las lanzas caladas bajo los brazos y los escudos en alto. La tierra tembló mientras los caballeros europeos tronaban hacia adelante, con las lanzas bajas y los cascos golpeando. Las unidades mongolas frente a ellos dieron media vuelta y huyeron. Parecía pánico. Parecía que el enemigo se rompía incluso antes de que la carga hiciera contacto. No era ninguna de las dos cosas. Los mongoles habían perfeccionado la retirada fingida hasta convertirla en un arte. Las unidades giraban y galopaban lejos, atrayendo al enemigo en su persecución, estirándolos, rompiendo su cohesión. Luego, ante una señal,
daban media vuelta y contraatacaban. O nuevas unidades golpeaban desde los flancos, o la fuerza en retirada se detenía de repente. Giraba y desataba una descarga devastadora a corta distancia sobre los perseguidores desordenados y agotados. Los caballeros europeos cargaron tras los mongoles que huían. Creyendo haber logrado una ruptura, los caballeros teutónicos, con sus sobrevestas blancas salpicadas de barro, presionaron hacia adelante con furia disciplinada. Los nobles polacos y sus séquitos galopaban junto a ellos. Desde la perspectiva europea, el enemigo huía en desbandada. La victoria estaba al alcance de la mano. El propio Enrique cabalgaba en el centro, rodeado por su guardia personal. Podía ver a los mongoles huyendo. Podía oír el trueno de su propia caballería. Creyó por un momento que realmente podrían ganar. Entonces, la niebla se espesó. Los relatos de los supervivientes mencionan un extraño humo acre que de repente rodó por el campo de batalla, más denso que la bruma matinal. Algunas crónicas lo describen como algo antinatural, una hechicería oscura invocada por los chamanes mongoles. La realidad era probablemente más prosaica, pero no menos efectiva. Los mongoles pudieron haber utilizado botes de humo o materiales combustibles para crear una cobertura artificial. Habían usado tales tácticas antes en asedios y batallas campales. Fuera cual fuera la fuente. El efecto fue devastador. Los europeos que cargaban se sumergieron en una muralla gris. La visibilidad cayó a casi nada. Las unidades perdieron el contacto entre sí. Las pulcras formaciones de la carga se disolvieron en grupos confundidos. Caballeros gritando para encontrar a sus camaradas. Caballeros chocando en la penumbra. El sonido cambió. El trueno de los cascos se volvió amortiguado, confuso. Los hombres gritaban órdenes que nadie podía oír. Las trompetas bramaban. Pero las señales no significaban nada cuando nadie podía ver quién estaba dónde. Y entonces, los mongoles golpearon desde múltiples direcciones a la vez. Las unidades de caballería mongola viraron y atacaron. No cargaron de frente, rodearon, hostigaron. Utilizaron su movilidad superior para golpear los flancos y la retaguardia de la confundida fuerza europea. Y todo el tiempo siguieron disparando. Las flechas caían como granizo. Los mongoles podían disparar mientras cabalgaban a pleno galope. Una habilidad que los caballeros europeos no podían igualar y apenas podían comprender. Cabalgaban cerca. Soltaban flechas y luego se alejaban antes de que los europeos pudieran alcanzarlos. Era la muerte llegando desde 100 direcciones. Y no había defensa. Los caballeros polacos, pesadamente acorazados pero agotados por la persecución, se encontraron rodeados. Intentaron formar posiciones defensivas, pero no había centro, ni un líder claro, ni forma de coordinarse en el humo y el caos. Grupos individuales lucharon con un valor desesperado. Pero el valor por sí solo no podía superar la aniquilación táctica. Los caballeros que lograban alcanzar a los mongoles se encontraban con enemigos que simplemente se desvanecían, solo para que más mongoles golpearan por la espalda. Era como luchar contra fantasmas. Los europeos estaban entrenados para el combate frontal, para el choque de lanza contra escudo, para la prueba de fuerza y habilidad en el cuerpo a cuerpo. Pero los mongoles se negaban a luchar de esa manera. Se negaban a quedarse quietos. Se negaban a morir según las reglas europeas. Algunos nobles polacos, al ver a sus hombres diezmados por las flechas, intentaron retirarse hacia la línea principal, pero en la niebla no pudieron encontrarla. Vagaron en círculos, hostigados por los jinetes mongoles, perdiendo hombres con cada minuto que pasaba. Otros intentaron abrirse paso a la fuerza a través del enemigo que los rodeaba. Pero los mongoles simplemente abrían huecos para dejarlos pasar y luego se cerraban tras ellos. Los caballeros teutónicos lucharon como poseídos. Formaron una formación cerrada, una cuña de blanco y negro.
y empujaron hacia adelante con una determinación terrible. Eran lo suficientemente disciplinados para mantener la cohesión incluso en el caos. Mataron a los mongoles que se acercaban demasiado. Sus pesadas espadas hendiendo las armaduras ligeras. Sus lanzas atravesando escudos y jinetes por igual. Por un momento, pareció que la cuña teutónica podría romper el cerco. Derribaron a los mongoles que tenían delante. Avanzaron, paso a paso, con sangre de por medio. Su gran maestre, cuyo nombre se ha perdido para la historia. Cabalgaba a la cabeza, con su espada subiendo y bajando. Su voz rugiendo palabras de aliento. Pero los mongoles no necesitaban detenerlos. Solo necesitaban contenerlos. Unidades de arqueros a caballo mongoles rodearon la formación teutónica, manteniéndose justo fuera del alcance de las espadas, vertiendo flechas sobre los caballeros apiñados. Las sobrevestas blancas de los teutones se volvieron rojas. Sus caballos tropezaron y cayeron. Los hombres en las filas traseras comenzaron a caer. Aún así, siguieron presionando hacia adelante, negándose a romperse, negándose a huir. Entonces, la reserva mongola los golpeó. Unidades frescas de caballería pesada. Sí, los mongoles también tenían caballería pesada. Jinetes acorazados con lanzas para los momentos decisivos, cargaron contra los flancos de la cuña teutónica. El impacto fue demoledor. La formación se dobló. Los caballeros fueron derribados de puño y sus sillas. La cuña se convirtió en un nudo. Luego, en un círculo desesperado de hombres rodeados, luchando espalda contra espalda. Lucharon durante otra hora, tal vez más. El tiempo pierde su sentido en esa clase de caos. Lucharon hasta que sus brazos estuvieron demasiado cansados para levantar las espadas. Lucharon hasta que sus caballos murieron bajo ellos. Lucharon hasta que no quedó nadie para luchar. El gran maestre cayó, atravesado por una docena de flechas y finalmente abatido por un sable mongol. Los supervivientes, y no fueron muchos, intentaron rendirse. Los mongoles los mataron de todos modos. La posición de Enrique en el centro se había vuelto insostenible. La niebla y el humo se estaban disipando ligeramente. Y lo que podía ver era una pesadilla. Su ala derecha, los caballeros teutónicos, estaba destruida. Su ala izquierda, los templarios, estaba rodeada y siendo sistemáticamente aniquilada. El centro, sus propios caballeros polacos, estaba disperso y desorganizado. Los jinetes mongoles estaban por todas partes. Se movían en grupos coordinados, ejecutando un plan que Enrique no podía entender porque nunca había visto nada parecido. Esto no era una batalla en el sentido europeo. Esto era una ejecución. Enrique intentó reunir a sus hombres. Cabalgó hacia adelante con su estandarte en alto, llamando a los caballeros a agruparse en torno a él. Algunos acudieron, tal vez unos pocos cientos. Formaron un círculo tosco alrededor de su duque, con los escudos hacia afuera, dispuestos a vender caras sus vidas. Los mongoles se acercaron, pero no se precipitaron. No cargaron para matar. Rodearon justo fuera de su alcance y siguieron disparando, flecha tras flecha. El círculo se hacía más pequeño. Los hombres caían. Los caballos morían. El estandarte vaciló. El portaestandarte de Enrique. Un joven caballero cuyo nombre nunca conoceremos. Fue alcanzado en la garganta. Cayó, y el estandarte cayó con él. Otro hombre lo agarró y lo alzó de nuevo. Duró tal vez 30 segundos antes de que una flecha le diera en el ojo. El propio Enrique luchó con la furia de la desesperación. No era un gran guerrero, pero era valiente.
Blandió su espada contra los jinetes mongoles que se acercaban demasiado. Mató al menos a uno, tal vez a más. Pero no importaba. Siempre venían más. El círculo se redujo. 100 hombres. Luego 50. Luego 20. Enrique supo que todo había terminado. Podía verlo en los rostros de sus hombres. Podía verlo en la forma en que se movían los mongoles, pacientes y eficientes. Como cazadores acorralando a una presa herida. Algunos relatos dicen que intentó rendirse. Otros dicen que luchó hasta el final. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Era un duque. No un tonto. Sabía que su vida tenía valor. Que podía ser canjeado. Pero los mongoles no estaban interesados en rescates. Estaban interesados en el terror. Los momentos finales no están claros. En el caos y el humo. Con hombres muriendo a su alrededor. Enrique II de Silesia cayó. Pudo haber sido derribado de su caballo por una flecha. Pudo haber sido arrastrado por los lazos mongoles. Pudo haber sido arrollado en una carga final. Las crónicas difieren. En lo que coinciden es en que murió, y que su muerte rompió la última voluntad del ejército cristiano. Con Enrique muerto y su estandarte caído, el ejército se desintegró. Hombres que habían mantenido su posición ahora huían. Unidades que habían luchado con disciplina ahora se dispersaban como pájaros ante un halcón. La retirada se convirtió en desbandada. La desbandada se convirtió en una masacre. Los mongoles los persiguieron con una eficiencia metódica. Esta era la parte de la batalla para la que se habían estado preparando. La matanza no se hizo con rabia o pasión. Se hizo como política, como una lección para cualquiera que pudiera pensar en resistir. Cazaron a los europeos que huían por los campos y los bosques. Algunos caballeros intentaron regresar a Legnica, esperando que los muros pudieran salvarlos. La mayoría no lo logró. Los mongoles eran más rápidos y sabían cómo cortar el paso a las fuerzas en retirada. Pequeños grupos de europeos intentaron resistir y luchar para ganar tiempo para que sus camaradas escaparan. Los mongoles los mataron y siguieron moviéndose. No hubo piedad. No hubo cuartel. Solo hubo la destrucción sistemática de un ejército. La infantería que había permanecido en reserva nunca tuvo la oportunidad de entrar en combate. Vieron la caballería destruida. Vieron venir a los mongoles. Muchos tiraron sus armas y huyeron. Otros intentaron formar cuadros defensivos, con las picas hacia afuera y los escudos trabados. Los mongoles los rodearon. Los acribillaron a flechas y luego pasaron sobre ellos cuando las formaciones finalmente se rompieron. Al final de la tarde, el campo de batalla era un osario. Los cuerpos yacían dispersos por millas de tierras de labranza. Los caballos vagaban sin jinete, heridos y confundidos. Los arroyos bajaban rojos. El suelo estaba convertido en barro y sangre. Los mongoles se reagruparon, eficientes incluso en la victoria. Recogieron a sus propios muertos. Mucho menos numerosos que los cristianos, pero no insignificantes. Recogieron flechas, recuperaron armas, atendieron a los caballos heridos. Se movían como una máquina incluso después de horas de combate. Y entonces comenzaron el terrible ritual final que se llama el lugar de Legnica en la memoria europea. Los mongoles recogieron las cabezas de los nobles caídos. Las apilaron en una pirámide en el campo de batalla. 9 sacos ongozanos, según algunas crónicas. Cientos de cabezas. La flor y nata de la nobleza polaca y silesia. Los caballeros que habían defendido la cristiandad reducidos a trofeos. La cabeza de Enrique estaba entre yeyelas. La identificaron por el hueco entre sus dientes. Un rasgo distintivo mencionado en múltiples relatos. La tomaron y la desfilaron en una lanza a través de las aldeas cercanas. Un mensaje para cualquiera
que pudiera pensar en resistir. Su cuerpo, despojado de su armadura y su dignidad, fue abandonado en el campo junto con miles de otros. Los supervivientes, y no fueron muchos, huyeron al oeste con noticias del desastre. Hablaron de un enemigo que no podía ser vencido, de tácticas que no tenían sentido, de una matanza tan completa que familias nobles enteras habían sido borradas en un solo día. Quizás 9 de cada 10 hombres del ejército de Enrique murieron en Légnica. Los caballeros teutónicos fueron casi aniquilados. Solo un puñado escapó. Los templarios sufrieron pérdidas catastróficas. La nobleza polaca fue diezmada. Linajes enteros terminaron ese día en el barro de Silesia. Los mongoles habían obtenido una victoria completa y total. Y, sin embargo, la invasión terminó. El ejército mongol no continuó hacia el oeste. Después de la batalla, Kaidu y Baidar se reagruparon y evaluaron su situación. Habían destruido un ejército europeo, pero sabían que venía otro. El rey Wenceslao de Bohemia marchaba hacia el norte con 50.000 hombres. Se encontraba a pocos días de camino de Légnica, cuando le llegaron las noticias de la batalla. Se detuvo. No se retiró, pero tampoco avanzó temerariamente. Consolidó sus fuerzas. Eligió un terreno defensivo y se preparó para un asedio si era necesario. Los mongoles, a pesar de su victoria, se enfrentaban a un problema estratégico. Estaban profundamente en territorio hostil. Sus líneas de suministro se extendían a través de Polonia hasta las estepas. Habían sufrido bajas, no paralizantes, pero suficientes para hacerles cautelosos ante otra gran batalla inmediata. Y sabían que un enorme ejército bohemio estaba posicionado para bloquear cualquier avance posterior hacia el oeste. Más críticamente, llegaron noticias del sur. El ejército principal mongol en Hungría, bajo el mando de Batu Khan, había obtenido una victoria devastadora en la batalla de Moi solo 2 días después de Légnica. Pero la conquista de Hungría estaba llevando más tiempo de lo planeado. Batu necesitaba todas las fuerzas disponibles para consolidar los logros y lidiar con la resistencia húngara. Y entonces llegó la palabra que lo cambió todo. Ogodei Khan, el Gran Khan, el gobernante supremo de todo el imperio mongol e hijo de Genghis Khan, había muerto. Había muerto meses antes en el corazón de las tierras mongolas, pero la noticia tardó tiempo en viajar. Cuando llegó a los ejércitos occidentales, desencadenó una crisis de sucesión. Por la ley y la tradición mongolas, todos los príncipes y comandantes debían regresar a Karakorum, la capital, para participar en la selección del próximo Gran Khan. La invasión de Europa no terminó porque Europa derrotara a los mongoles, sino porque los mongoles decidieron irse. Kaidu y Baidar retiraron sus fuerzas hacia el este. Se movieron de regreso a través de Polonia y luego hacia Hungría para unirse a Batú. Desde allí, todo el ejército mongol en Europa se retiró a través de los Cárpatos y las estepas. Rumbo a casa. Nunca regresaron. Europa occidental volvió a respirar. Las ciudades que se habían preparado para el asedio se relajaron. Los príncipes que habían reunido ejércitos los disolvieron, lentamente, a lo largo de la primavera y el verano del año 1241. Se extendió la comprensión. La tormenta había pasado, pero el coste había sido asombroso. Enrique el Piadoso fue enterrado con todos los honores en la catedral de Breslavia. Su cuerpo, lo que se recuperó de él, fue sepultado como un mártir y defensor de la cristiandad. La iglesia lo honró. El pueblo lo lloró. Su viuda, Ana, gobernó como regente en nombre de su joven hijo. Pasaría el resto de su vida intentando reconstruir lo que los mongoles habían destruido. Silesia y Polonia sufrieron cicatrices que tardarían generaciones en sanar. Regiones enteras habían quedado despobladas. Miles de prisioneros habían sido arrastrados al este hacia la esclavitud, para no ser vistos nunca más.
Aldeas y ciudades yacían en ruinas. El daño económico y demográfico fue catastrófico. La fragmentación de Polonia, que ya era un problema, se profundizó. Los diversos ducados, debilitados y traumatizados, lucharían por la estabilidad durante décadas. La batalla de Legnica entró en la conciencia europea como un símbolo de valor ante probabilidades imposibles. Fue recordada como el día en que los caballeros cristianos se enfrentaron a la horda mongola. Y aunque cayeron, ganaron tiempo para que el resto de Europa se preparara. En realidad, no habían ganado nada. Los mongoles se retiraron por sus propias razones, no por Legnica. Pero el mito era poderoso. Daba sentido al sacrificio. Convirtió un desastre militar en una victoria moral. Y sirvió como advertencia. Europa había descubierto de la manera más brutal posible que no era invencible. Que sus tradiciones militares no eran supremas. Que había poderes en el mundo contra los cuales el valor feudal y la caballería pesada no eran suficientes. Los mongoles habían mostrado lo que la guerra profesionalizada, móvil y coordinada podía lograr. Habían demostrado la superioridad de las armas combinadas, la movilidad estratégica y la disciplina táctica sobre el combate ritualizado de la caballería europea. Algunas potencias europeas aprendieron la lección. Durante los siglos siguientes, la guerra evolucionaría gradualmente. El dominio de la caballería pesada declinaría. Surgiría la infantería con picas y ballestas. La disciplina y la coordinación empezarían a importar más que la destreza individual. Eventualmente, la pólvora haría obsoleta la armadura del caballero. Pero en el año 1241, esos cambios estaban lejos en el futuro. Para los supervivientes de Legnica, solo había dolor, trauma y el conocimiento de que habían estado al borde de un abismo y habían mirado dentro de él. El imperio mongol seguiría siendo el imperio terrestre más grande de la historia. Se extendería por toda Asia y hasta Europa del Este. Un poder tan vasto que remodeló el comercio, la política y la cultura en 3 continentes. La Pax Mongolica facilitaría eventualmente intercambios entre Oriente y Occidente, difundiendo ideas, tecnologías y enfermedades. Pero nunca más volvería a llegar a las puertas de Europa occidental. La muerte de Ogodei Khan y la política interna que le siguió redirigieron las ambiciones mongolas hacia otros lugares. La ventana se había cerrado. La marea había alcanzado su punto máximo y retrocedido. Legnica permaneció como una cicatriz y una historia, el campo donde murieron miles. El día en que el este llegó al oeste y lo encontró desprevenido. La batalla, donde el valor y la fe se encontraron con la fría superioridad táctica y perdieron. Siglos más tarde. El campo de batalla cerca de Legnica es una tranquila tierra de labranza. Hay un monumento, una simple cruz de piedra que marca el lugar donde cayó Enrique. Los turistas lo visitan ocasionalmente. Los historiadores debaten los detalles. Pero la verdad esencial permanece. El 9 de abril del año 1241. Europa se enfrentó a una amenaza existencial y apenas sobrevivió. No por la victoria, sino por la fortuna. Los mongoles se retiraron. No porque fueran derrotados, sino porque decidieron irse. Y en el humo y la sangre de aquel día de primavera en Silesia, el mundo medieval vislumbró su propia obsolescencia. La era del caballero acorazado, del honor feudal y de la supuesta supremacía de la cristiandad estaba terminando. Los mongoles lo habían demostrado. La lección estaba escrita en los cuerpos de miles, en las cenizas de las ciudades, en el terror que se apoderó de un continente. Europa nunca lo olvidaría.